El efecto de las sanciones que aplica contra Eurasia le está cobrando una alta factura política a Joe Biden, quien se sabe afectado de cara a una futura contienda presidencial, por cuanto las cifras de aprobación de su gestión están cada vez más mermadas. Contrariamente, la inflación galopa con porcentajes no vistos en décadas. No obstante, el mandatario no cede en su empeño de esgrimir castigos contra sus rivales. Los más afectados por su política exterior son los ciudadanos de la potencia del norte, a los que les ha pedido este viernes lo impensable: mayor sacrificio para quienes han tenido que dejar de gastar en comodidades para satisfacer necesidades básicas como alimentos, electricidad y gasolina para transportarse. Esto no es aliciente. ¿Qué más deben invertir? ¿Soportará la carrera política de Biden el rechazo de la mayoría por esta causa? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Momentos muy difíciles. Así ha calificado el mandatario de la potencia del norte, Joe Biden, la situación por la que atraviesa la economía del país. Una escalada de precios producto del alza de los combustibles ha determinado el resto de los rubros y servicios y desangra los bolsillos de los ciudadanos. En rueda de prensa desde la Casa Blanca, ha vinculado este jueves el alza del costo del petróleo y de los carburantes con el conflicto que se desarrolla en Europa del Este. Argumenta que no hay suficiente oferta, pero el boicot que ha impuesto a los commodities energéticos de Eurasia es, a juicio de analistas, la razón fundamental. Son las propias sanciones de Washington las que han ocasionado la escasez de insumos fósiles. Y es también la escalada de precios. Pero en esta etapa de crisis, se ha dirigido al consumidor común para pedirle lo impensable: que se sacrifique por un bien mayor, por la libertad que el rival oriental busca arrebatar a Occidente. Tenemos una crisis en las gasolineras, así que demostremos nuestra unidad, determinación y nuestro espíritu innovador. Así señaló Biden. Admitió que las familias llevan la carga más dolorosa, menos favorable por el aumento de los precios de los combustibles. Eso es justamente lo que parece preocupar más a los ciudadanos: la carga económica que representa llenar el tanque del vehículo. Hay estados en los que se pagan $6 o más por un galón de gasolina, y es cuando surgen sondeos de opinión que las empresas de comunicación usan para exponer lo que la calle piensa. De hecho, afirma la web de Hispan TV que muchas encuestadoras han determinado que al ciudadano común de Washington le importa poco la confrontación en el flanco oriental europeo. Está más preocupado por la carga financiera que ello le representa. La Universidad de Quinnipiac, ubicada en Connecticut, afirma que 30 de cada 10 adultos considera la inflación como el problema más urgente que enfrenta el país. Solo 14 de cada 100 afirmó lo mismo frente al conflicto en el este del viejo continente. Ello genera un problema adicional, algo que los expertos creen que explica el llamado al sacrificio hecho por Joe Biden este viernes. La inflación está colocando el índice de aprobación de su presidencia en picado, en un momento en que ya su partido, el demócrata, empieza a barajar el escenario de la reelección presidencial. Y aunque no hay nada definido de momento, hay sectores republicanos que empiezan a presionar a la administración actual y hablan de fracaso gubernamental. Desde canales como Fox News hasta líderes políticos como Donald Trump, quien últimamente ha aumentado sus apariciones mediáticas para hablar de los errores y debilidades de la gestión de Joe Biden. Lo cierto es que aunque la derecha suele utilizar las encuestas como un instrumento de manipulación política, en ocasiones se les devuelve el golpe. El alto costo de la vida se ha disparado tanto que 41% de la población, según la Universidad de Quinnipiac,
responsabiliza al inquilino de la Casa Blanca del problema. Y de entre esa población, el sector republicano dispara la cifra astronómicamente. 81% de ellos dicen que no hay otro culpable que el actual mandatario. Un 24% dice que es el sistema de sanciones contra Eurasia lo que está disparando el índice de precios al consumidor. Consideraciones aparte, el trabajo de Biden está muy cuestionado en estos días, por lo que los expertos aseguran que los asesores presidenciales le están conminando a darle preponderancia a la emocionalidad para repuntar en el apoyo del electorado. ¿Funcionará la estrategia mientras la crisis hace mella en los bolsillos? No queda nada claro. Para el último día de marzo, la agencia de noticias The Associated Press hacía referencia al comportamiento de la inflación interanual. Señalaba que el Departamento de Comercio ofrecía a la Reserva Federal datos que la ubicaban en 6,4% en febrero de 2022, desde los 5,4% de febrero de 2021. Se trata del incremento más alto registrado en 12 meses, desde enero de 1982. No obstante, a mediados de marzo, CNN citaba un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales que representaba una cifra diferente, pero más crítica. Hablaba de que el índice de precios al consumidor que mide la canasta de bienes y servicios se situó en 7,9% en febrero. Lo cierto es que ambas fuentes enfatizaban cómo quedaron evidenciados los problemas económicos ante el aumento de los precios de alimento, gasolina y otras necesidades. Ambas empresas informativas indicaban que la robusta demanda del consumidor se combinó con la escasez de muchos productos. Este hecho detonó las alzas de precios más marcadas en las últimas 4 décadas, desde los años 80 hasta la fecha. Además, el Departamento de Comercio hacía una proyección inquietante. Es probable que las medidas de inflación empeoren en los próximos meses. Así es como decía. Temía que el reporte del jueves 31 de marzo ni siquiera reflejaba lo que estaba ocurriendo en el flanco oriental de Europa. Vale destacar que los precios de la gasolina se dispararon 6,6% y contribuyeron a casi un tercio del aumento global de la inflación. Alrededor de un tercio del aumento de 24 centavos por galón en el precio de la gasolina regular se produjo en los últimos 5 días de febrero, tras el estallido del conflicto en Europa. Según la Asociación Estadounidense del Automóvil y el Servicio de Información de Precios del Petróleo, los números se han disparado desde entonces. Así, el precio de un galón de gasolina regular subió 71 centavos, o alrededor del 20%, solo desde finales de febrero hasta situarse en $4,36 a mediados de marzo. Al cierre del tercer mes del año, el galón se cotizó en $4,66 en promedio. En California cotizó en $6, el sitio en el que el combustible es más caro en todo el país. En Los Ángeles, San Diego, San Francisco, ya se pagan hasta $6,02 o más, desde los $5,87 por galón de mediados de marzo. Un factor importante en la actual subida californiana de precios es, según reporta CNN, una interrupción no programada en una importante refinería de la localidad de Torrance. Ello ocurre desde hace 3 semanas y aprieta mucho el mercado de la gasolina en ese estado. Por otra parte, destacan los precios de los alimentos. En ese rubro, la inflación aumentó 1%, el mayor incremento mensual desde abril de 2020. Expertos aseguran que ello es la consecuencia indirecta del aumento de los carburantes en el mercado de la potencia del norte. Y mientras la inflación galopa, el nivel de gasto desciende a los abismos. Desde el 2,7% en enero al 0,4% en febrero. El declive reflejó parcialmente la decisión de evitar gastos fuertes en productos y enfocarse en el pago de servicios como atención médica, electricidad, gasolina y gas para calefacción. En ese escenario adverso, Biden solo alcanza a pedir mayor refuerzo a los que, según los internacionalistas, están siendo el mayor riesgo de las sanciones contra la nación eslava. ¿Podrá la imagen del presidente aguantar la presión de cara a la futura contienda presidencial? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.